Viernes 10 de enero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra que, al ver a Jesús, se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Él extendió la mano, le tocó y dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante le desapareció la lepra. Le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió: «Vete, preséntate ante el sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio». Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio hoy nos presenta la sanación de este hombre leproso y podemos sacar tres enseñanzas, tres mensajes de este Evangelio que tocan lo íntimo de nuestro corazón. Primero, si quieres, puedes limpiarme. Segundo, quiero, queda limpio. Tercero, preséntate ante el sacerdote. Vamos con el primer punto. Si quieres, puedes limpiarme. Lo primero es reconocer que estamos sucios. Es el reconocimiento de nuestra condición de enfermos. Y hablemos aquí de enfermedades de orden espiritual y de enfermedades de orden físico. La enfermedad de orden espiritual más grave es el pecado. Pero también tenemos enfermedades físicas, morales, emocionales, psicológicas. Si no reconocemos que estamos enfermos y que necesitamos ser sanados, pues es que no nos abriremos al regalo de la sanación. Pero notemos que el leproso no se está acercando a obligar a Jesús que le sane. No le está diciendo es una orden. No le está diciendo reclamo la promesa de la sanación. No, lo hace con toda humildad. Si quieres, si es tu voluntad. Y esa humildad la expresa muy bien en todo el comportamiento que tuvo. Noten que se acercó a Jesús, se postró rostro en tierra, le rogó, no le exigió, le rogó: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo contrasta esto con lo que le dijo a Jesús el padre del joven endemoniado, que aparece en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículo 22? Y este padre le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Si puedes hacer algo. Estaba dudando de su poder. Por eso el Señor le dice: ¿cómo preguntas que si puedo? En cambio, este leproso no le dice al Señor si puede hacerlo. Le dice: ¿quieres hacerlo? Hay un testimonio de fe. Yo creo, Señor, que tú puedes hacerlo. Si quieres, puedes hacerlo. Basta que lo quieras. Lo que te suplico no es que puedas hacerlo, Señor, porque sé que eres capaz. Lo que te suplico es que quieras hacerlo. Hay un primer momento entonces y es la necesidad de tener fe para ser sanados de nuestra lepra. Y es que la lepra en la época de Jesús era una enfermedad terrible que tenía consecuencias físicas, sociales y religiosas. Las consecuencias físicas eran evidentes. La piel se caía a pedazos, el cuerpo lleno de llagas. Pero esto llevaba a unas consecuencias sociales, y es que apartaban a los leprosos. Esas personas tenían que andar con una campanita anunciando que estaban cerca para que la gente tomase distancia. Tenían que ir gritando por todas partes que eran impuros. Y no menos grave era la consecuencia religiosa. En una mentalidad donde se consideraba que la persona enferma lo estaba por haber pecado. Entonces, no solamente tenías la enfermedad, sino que tenías sobre ti el juicio de haber pecado. Y es esta persona a la que se acerca a Jesús, que lleno de misericordia le sana. Hoy Jesús nos sana de nuestra lepra. Tenemos que clamar como el leproso: si quieres, puedes limpiarme. Límpiame, Señor, primero de la lepra de mi pecado. La lepra de mi pecado que también arruina mi vida, que también arruina mi relación con los demás, que también arruina mi relación contigo. Sáname, Señor, de la lepra de mi pecado, que es tal vez la peor lepra que puede existir, porque hay enfermedades que no me alejan de ti, pero en cambio el pecado siempre me alejará de ti. Segundo, quiero, queda limpio. Son las palabras del Señor.
Pero antes de pronunciar estas palabras, dice el Evangelio algo impactante. Jesús le tocó, extendió la mano y tocó al leproso. El libro del Levítico, en el capítulo 15, versículo 7, decía que si una persona tocaba a un leproso, quedaba impura. Pero es que Jesús le estaba tocando para limpiarle. Jesús le estaba tocando para sanarle. Después de haberle suplicado con humildad al Señor que nos limpie, vamos a escuchar esas bellas palabras de Jesús. Quiero, queda limpio. Quiero sanarte. El Señor siempre quiere limpiarte, siempre quiere sanarte. Y siempre te sanará de aquello más importante, de la lepra del pecado. Repito, todos debemos reconocer que la peor lepra que hay en nosotros es el pecado. El Señor siempre nos perdonará, no importa cuán profundo hayamos caído en el abismo, no importa cuánto pecado hayamos cometido, siempre si nos acercamos humildemente al Señor, Él extenderá su mano, nos tocará y dirá, quiero, queda limpio, quedas limpio de tu pecado. Pero también las demás lepras, la lepra del dolor, la lepra de la enfermedad, la lepra de la soledad, la lepra de la desigualdad social, el Señor sigue diciendo, quiero, queda limpio. Y estoy seguro que quien se acerca a Jesús siempre, siempre, siempre recibe sanación. Tercero, preséntate ante el sacerdote. El Señor le dice al leproso después de sanarlo que se presente ante el sacerdote. Los sacerdotes de Jerusalén certificaban la curación de los leprosos. Se debía presentar una ofrenda, como prescribe el libro del Levítico en el capítulo 14, una ofrenda para aquellos que habían sido sanados. Y el Señor le dice algo muy lindo al leproso sanado. Le dice, preséntate ante ellos para que les sirva de testimonio. Para que les sirva de testimonio significa que ya, incluso antes de que Jesús les viera cara a cara, ellos ya empezaban a tener noticia de Jesús. Estos sacerdotes de Jerusalén empezaban a tener noticia de Jesús por los testimonios que iban recibiendo. El Señor de alguna manera estaba proclamando ya su mesianismo a estas personas para que no le rechazaran. Miren la ternura del corazón de Jesús, que sabía que eran corazones obstinados las de estos sumos sacerdotes, y sin embargo desde ya trataba de preparar sus corazones. Y yo no dudo que sacerdotes y miembros del Sanedrín como Nicodemo, José de Arimatea, hayan sido desde ya impactados por el Señor, por las sanaciones que llegaban a ellos. Y eso tal vez preparó sus corazones para la posterior conversión. Pero llevemos esto a nuestra vida. Miren lo que dice el Señor. Preséntate ante el sacerdote. Si decimos que la peor lepra que existe es la lepra del pecado, pues entonces el Señor dice, quiero que quedes limpio presentándote ante el sacerdote. ¿No es acaso esto una bellísima figura del sacramento de la reconciliación? El Señor instituirá el sacramento de la reconciliación más adelante. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 21 al 23, aparece la institución de este sacramento cuando el día de la resurrección le dice a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Pero desde ya podemos ver que la sanación necesita confirmación del sacerdote. Ya repito, hay una figura en esto. Pues nosotros que queremos ser sanados del pecado, de la lepra más profunda que existe en la humanidad, que es la lepra del pecado, debemos presentarnos ante el sacerdote. Debemos recuperar la sana costumbre espiritual de confesarnos con frecuencia, de volver a pedir a Cristo a través del sacerdote la sanación completa de la lepra de nuestro pecado. Oremos. Amado Señor, hoy me acerco con toda humildad ante tu presencia, a suplicarte. Si quieres, puedes limpiarme. Señor, reconozco que estoy sucio, reconozco que estoy enfermo, reconozco que soy pecador y tengo fe en que solo tú me puedes sanar. No te pregunto si puedes, sé que lo puedes hacer. Solo te pregunto si quieres, porque basta tu voluntad para que lo hagas, Señor. Me postro ante ti
te suplico con profunda humildad que me sanes primero de la lepra del pecado, luego que me sanes de tantas lepras interiores que tengo, de tantos temores, de tantos complejos, de tantos miedos, incluso de tantas enfermedades físicas. Si es tu divina voluntad, concédeme escuchar esas increíbles palabras tuyas. Quiero, queda limpio. Señor, basta una palabra tuya y seré sano. Solo di una palabra tuya y sanaré. Es la fe que tengo. Finalmente, te quiero dar gracias por los ministros que nos has dejado para que nos ayuden en nuestra sanación, los sacerdotes. Tal vez hace algún tiempo no voy donde ellos a recibir la sanación de la lepra del pecado. Señor, concédeme la humildad que necesito para poderme acercar al sacerdote y confesar mi pecado. Concédeme la fe para entender que no es Él el que lo va a hacer, sino tú a través de Él. Concédeme, Señor, finalmente la pureza de intención para nunca ocultar nada y confesarme íntegramente. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, si quieres, puedes limpiarme. Segundo, quiero, queda limpio. Tercero, preséntate ante el sacerdote. Compromiso. Yo les invito para que nos presentemos ante el sacerdote y recibamos el sacramento de la confesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.